Momento de recibir a Eduardo Botinelli, como hacemos semana tras semana aquí en BTV Noticias. Eduardo, ¿cómo va? ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo andás? La verdad que la dinámica política no da tregua, es una tras de otra. Viene movido. Pensábamos que iba a ser medio tranquilo hasta que llegara el presupuesto. Perdón, y solo antes de meternos. Porque generalmente lo que sucede habitualmente es que en el gobierno se generan las polémicas, ¿no? Ese gobierno oposición. Pero si uno pone la lupa, tiene polémica a la interna del gobierno, ya lo estuvimos viendo en el caso Frati y Godone, polémica a la interna del Partido Nacional, están en las cuchillas por el tema de Delgado y la presidencia y el Senado, y polémica a la interna del Partido Colorado, Bordaberry diciendo a mí no me dijeron nada de esto del diálogo social, yo no participé en la... O sea, todos los partidos están con temas... Bueno, Cabildo Abierto tiene el tema Manini y Radaeli y toda esa situación, ¿sí?, que terminó en una escisión prácticamente. O sea, a la interna de todos los partidos está alterado el asunto. Bueno, un poco lo que hablábamos la semana pasada de la oposición y la posibilidad de coalición tiene que ver también esta cuestión metida en el medio de que cada partido está con sus problemas, como para estar pensando en lo macro, ¿no? Y un poco estamos en esa agenda hoy en día, ¿no? Es decir, bueno, cómo se van alineando los distintos sectores, las distintas personas dentro de cada partido para ver si después se encamina a otro tipo de acuerdos, tanto dentro de cada partido, con los partidos de oposición, como en el vínculo gobierno-oposición. Recién veíamos el lanzamiento de la convocatoria, de hecho lo tenemos en la ventanita de lo que está sucediendo a esta hora allí en el Sodre, este comienzo del diálogo social, una de las propuestas de campaña del Frente Amplio y la polémica que ha generado en torno a este asunto por la convocatoria a Blanco, a todo el arco opositor, y las negativas que fueron de diferente tono, o sea, los motivos por los cuales se expresaron la negativa a participar los partidos fueron diferentes, pero lo cierto es que esto ensombreció el comienzo de algo que sería muy diferente si hoy estuvieran representados colorados, blancos, independientes. No, sin duda se planteaba como un lugar de acuerdos, digamos, del sistema político con las organizaciones sociales. Y ahí creo que aparece un primer punto que es relevante, que tiene que ver con las concepciones históricas que tienen cada uno de los partidos sobre ese tipo de diálogo o qué vínculo tienen con las organizaciones sociales, con la participación en instancias de acuerdo entre los partidos políticos y las organizaciones sociales, porque el Frente Amplio ha tenido históricamente, digamos, la idea de esto de los diálogos y acuerdos realizados en conjunto con las organizaciones sociales y los partidos políticos. Los partidos tradicionales últimamente han ido más hacia la idea de que los diálogos y esos acuerdos tienen que ser de los partidos políticos y los representantes de la ciudadanía pasan a ser los políticos y en todo caso un diálogo, pero no con una participación conjunta. Hay una diferencia y que explica en parte esta cuestión de por qué Partido Nacional, Partido Colorado y Partido Independiente se comportan de una forma y Cabildo de otra. En 2022-2023, Manini hizo una propuesta de convocar al Consejo de la Economía Nacional, que es más o menos esto, digamos, con diferencias importantes, pero era la idea de un diálogo donde estaba la academia, estaban las organizaciones sociales, estaban los partidos políticos, y tiene una concepción que está basada en los comienzos de la Constitución del 34, ¿no? de Terra. Es decir, ahí aparece la concepción que aparece después, el Consejo de la Economía Nacional aparece creado por ley en el gobierno de Tabaré Vázquez, aunque después no se puso en funcionamiento. O sea, las diferencias son históricas. Sí, no es una cuestión de coyuntura. A ver, hay cuestiones coyunturales sin dudas, hay cuestiones de los manejos que ha habido últimamente en las negociaciones, pero también atrás de eso hay una concepción distinta de cómo debe ser el vínculo entre los partidos políticos y las organizaciones sociales y para qué sirven este tipo de encuentros. Y también ha habido algunos cambios en este vínculo. O sea, el Frente Amplio, una cosa es lo que era pre-formación del Frente Amplio, la izquierda pre-Frente Amplio, donde las organizaciones sociales tenían un rol muy importante, el vínculo con organizaciones sociales. Después viene la etapa más de Sereñi, donde aparece una centralidad más fuerte de la lógica de la conducción y las decisiones a partir de los partidos políticos, y luego retoma esta idea de coparticipación o de discusión con las organizaciones sociales, que llevó incluso a que el Frente Amplio, por ejemplo, no llevara a aprobar la Universidad de la Educación para no cercenar la idea del cogobierno.
como una instancia particular. Tenía que elegir si la creaba sin cogobierno o no la creaba y eligió no crearla. Es decir, tiene que ver un poco con ese vínculo. Y el Partido Colorado ha tenido diferencias también en el último tiempo, en las últimas décadas, no el último tiempo más, las últimas décadas, en la transformación. Porque si nosotros miramos cómo se ha ido conformando algunos organismos, por ejemplo, los docentes en secundaria, la conformación de la lógica tripartita de los consejos de salario, la conformación del BPS, del Instituto Nacional de Colonización, son impulsados por el Partido Colorado, algunos con apoyo de otros partidos, pero hay un impulso de participación directa en órganos de las organizaciones sociales. Y el Partido Nacional ha tenido una lógica más vinculada a lo político partidario, salvo la visión más wilsonista, ¿no? Cuando Wilson impulsaba, sobre todo post-dictadura, pero también al principio, la lógica de la participación con organizaciones sociales, pero era más desde el área wilsonista, que no es lo que prima hoy en el Partido Nacional. Ahora, lo que parece bastante claro, y en esto quizás también en una lectura histórica podemos acordar, yo no sé si por buscando réditos políticos o porque la gente valora la herramienta del diálogo, de que todos reclamamos que los grandes temas país se pongan de acuerdo. En estos últimos gobiernos ha habido intentos por instalar distintas mesas de diálogos, no solamente entre partidos, sino a veces convocando a la academia o a personas que no son del sistema político. O sea, es algo que casi que todos los gobiernos han reiterado alguna instancia por la cual quieren formar un diálogo y un consenso más amplio. Sí, pero no han llegado a buen puerto, ¿no? En general ha tenido instancias donde o alguien se retira o alguien decide no participar. Tanto ahora, como estamos viendo, como el gobierno pasado, por ejemplo, el Frente Amplio decidió retirarse de la discusión sobre la reforma militar, la mesa de seguridad pública, seguridad ciudadana. Es decir, ha habido distintos lugares. Participó la comisión de expertos, pero con una lógica distinta. La comisión de expertos aparecía no un diálogo social, sino un diálogo de organizaciones sociales y expertos, ¿no? Es decir, de la academia y demás, que no era vinculante, que es parecido a esto del diálogo social, es decir, no aparece como vinculante con los partidos políticos, y de hecho cuando miramos lo que sale del informe de la comisión de expertos, que había diferencias internas, pero el informe final, con lo que terminó siendo la reforma jubilatoria pasada, hay una distancia importante, incluso hasta contradice en parte algunas de las cuestiones que estaban planteadas por la comisión de expertos. Pero es distinto, porque ahí justamente entran los partidos políticos a discutir después que pasó una comisión, ¿no? Distinto es la otra, por ejemplo, cuando la mesa de seguridad ciudadana, tanto la que se creó el gobierno pasado como la que se hizo en el gobierno de Vázquez, eran de los partidos políticos, ¿no? Y ahí hay diferencias permanentes sobre el rol que tienen que ocupar cada una de las partes en esas negociaciones. Y sobre este diálogo social que posiciona al gobierno de un lado en la convocatoria, veremos qué sale de estas reuniones que mañana va a tener Yamandu Orsi. A mí me parece algo nuevo también esto de que el presidente haya convocado mano a mano sin coalición mediante, ¿no? A Mieres, a las autoridades del Partido Colorado, al Partido Nacional, para dialogar sobre este asunto. Bueno, más allá de esa instancia de diálogo, de negociación que puede llegar a haber en el día de mañana, lo cierto es que otra vez aparece el Frente Amplio por un lado y la coalición sin poder mostrarse como coalición, Cabildo Abierto marcando su disidencia y Blancos, Colorados y Partido Independiente mostrando un rechazo a la convocatoria, o por lo menos argumentando de manera diferente, pero que no van a participar. Sí, bueno, acá se han juntado varias cosas, ¿no? Sobre lo primero que decías, que es lo último que pasó, creo que el presidente se juega una parada importante acá, ¿no? Es decir, se pone en un rol que ha sido una característica, ¿no?, del diálogo, de buscar el acercamiento de las partes. Bueno, según cómo termine eso, también es una parada importante para el presidente. Es decir, ponerse en ese lugar es importante porque el éxito o el fracaso de esa negociación también hace a su capacidad de tejer esos acuerdos. De lo que ha pasado hasta ahora, bueno, por un lado, en parte el Partido Nacional, en menor medida el Partido Colorado, pero siente que de alguna forma, y ha sido planteado de esta forma en las últimas horas, el diálogo social de alguna forma cuestiona la reforma de las jubilaciones y pensiones que el gobierno pasado impulsó y aprobó. Por otro lado, aparece una tensión sobre el lugar que les toca a los partidos políticos
en esa instancia de diálogo, ¿no? Es decir, porque en realidad son una representación minoritaria, porque aparece un peso fuerte tanto de las organizaciones sociales como del gobierno. O sea, cuando se cuenta la cantidad de participantes, al final, Partido Nacional, Partido Colorado, Independiente y Cabildo Abierto son 4, Identidad Soberana sería el quinto de lo que podemos llamar oposición, el Frente Amplio tendría 3, es decir, si miramos partidos, estarían... Si todos se pusieran de acuerdo, sería minoría del gobierno. Pero hay 6 representantes del gobierno, entonces en realidad queda 9 contra 5. Lo otra discusión es, bueno, ¿cuál es el peso que puede tener Identidad Soberana con 2 diputados frente al Partido Nacional, que votó 10 veces más que Identidad Soberana, y sin embargo tienen un representante cada uno? Entonces hay una discusión sobre esa representación. También, y tiene que ver no solamente con el contenido, la forma, sino también el mecanismo que el gobierno usó para la convocatoria a los partidos políticos, ¿no? Es decir, parece que no se limaron posibles asperezas que podía haber, que surgieron después de hecha la convocatoria. Y también lo que está pasando en el país, diría en los últimos 10, 15 años, quizás 20, es que se mete la campaña electoral permanente, ¿no? Es decir, la idea de que lo que está en juego no es cómo se transita esta instancia particular de diálogo, sino cuánto me beneficia o cuánto no, qué rédito político puedo tener desde el punto de vista electoral en las próximas elecciones. No estoy hablando solamente de esta instancia en particular, sino de cosas que pasaron en el gobierno pasado, de cosas del gobierno anterior todavía. Es decir, esta cuestión de que el sistema político hoy no deja de pensar en elecciones, ¿no? Piensa en qué va a pasar en las próximas elecciones. Y que también pasó en el pasado periodo de gobierno. Sí, por eso. Pasó. Es claro que... Por eso yo era bastante escéptico cuando hablábamos el día de la transmisión de las elecciones, y yo decía, permítame dudar de que sea bueno para el país el tema de no tener las mayorías en el Parlamento. Seguramente lleve a mejores, cuando se pongan de acuerdo, lleve a mejores asuntos, pero en grandes temas país va a ser difícil que se pongan de acuerdo, porque nadie quiere dejarle al otro la cocarda de haber encabezado estos tipos de diálogos y la concreción de acuerdos. Y eso está siendo un problema para encarar los temas estructurales y de fondo que tiene el país, porque en definitiva, como son de largo plazo la mayoría, y se necesitan empezar en algún momento, si ese momento no coincide con el rédito electoral futuro, bueno, empieza a darse este tipo de trabas, que reitero, no es ahora, no es solamente esto, ¿no? Es parte de lo que venimos hablando de hace varios años. Eduardo, muchas gracias. Por favor, ese a ti.